Fui a intentar salvar la situación donde quiere vivir todos mis amores. María del Nido no va a ser presidente del Sevilla. Porque las deudas venían y están, y actualmente las hay todavía, ¿eh? Y deja buenas sensaciones. La primera, que hay otro equipo peor que el Sevilla, que es el Betis. Bueno, pues un programa más de Sevillanía. Aquí estamos en otro lugar de Sevilla. Todos son emblemáticos, lugares mágicos y maravillosos. Y con un cartelazo, la mitad la conocen, pero con una figura hoy del mundo del fútbol, como es don Gerardo Martínez Retamero, que lo tengo aquí a mi derecha, y que es el superstar de este. Don Gerardo, qué alegría. También a mí. Qué alegría de ver al expresidente del Betis, que ahora contaremos cosas de él. En un programa donde hay que hablar es ya la resaca pura y dura, que aquí en esta ciudad permanece, en esta sevillanía permanece, con un vencedor, el Sevilla, con Pimienta, que cotiza al alza, y con Pellegrini, que ahora mismo está el hombre, pues la cuenta de menos, porque al equipo le falta alma, garra, casta, genio, competir, le faltan muchas cosas, y en los derbis se ha dado uno más que el Betis pierde. La polémica del penalti, los brazos abiertos o los brazos cerrados. El comité de competición que va a castigar porque el futbolista se calienta. Hay unas noticias que la directiva del Betis, los que estaban allí, tratan de decirle al futbolista: no hagas declaraciones, no digas nada, tranquilo, que nosotros iremos cuando menos ya está la cosa perdida. En fin, muchas cosas ha dado este derbi. Y ahora en medio pues tenemos una junta extraordinaria del Betis con el tema del Nido, que también fue tema en el palco, porque allí entre abogados y él pasaron cosas. Te voy a romper los dientes, eso es mentira, lo diré en la junta. En fin, todo eso es un buen guiso el que vamos a hacer aquí hoy en Sevillanía. Estamos, Javi, en el restaurante. Hoy te toca decirlo a ti. ¿Verdad? ¿A qué Copete. ¿Has visto? Eso es, copete. Y don Agustín Martínez en el papel de la voz hiriente, porque cuando habla dice las cosas y sube la bolsa. Don Luis Cuerva, que hoy debería de estar, Luis, ¿dónde? En Estambul. En Estambul. Él trabaja para la UEFA y ha dejado de viajar a Estambul, será esta tarde, cuando termine el programa, para estar con su sevillanía. O sea que yo creo que vale la pena, ¿no?, que se quede con nosotros en los próximos minutos. Don Gerardo, año 83. Un hombre para el beticismo importantísimo, irrumpe la figura de un abogado, de un sevillano, que coja al Betis y lo mete en aquella época que se estaba tieso de billetes, no había tanta pasta como ahora. ¿Cómo fue aquella época, Dorada? Muy tieso de billetes, lo primero. Eso era la característica fundamental. Pero bueno, fueron unos años convulsos, fueron unos años de transformación en el fútbol, donde se empezó a hablar en sociedad anónima, y fueron años muy difíciles. Pero bueno, aquí estamos. Eso, pero yo recuerdo que este señor, que dejó todo lo que tenía por el Betis, de estar arriba, llegó un día que no podía salir de su casa. Y yo recuerdo una entrevista, y nunca lo olvidaré, que hablamos con él y fuimos a un sitio, en secreto prácticamente, porque no podía salir. Qué injusto es el fútbol, ¿no? Es injusto, pero bueno, fueron los momentos que me tocaron vivir, nadie me obligó. Fui a intentar salvar la situación donde quiere vivir todos mis amores, y eran unos años muy difíciles económicamente, y encima lo que pudimos. Y la cosa que no fue bien, los últimos años no fueron bien, pero no fueron bien porque no se consumaron las expectativas que teníamos. Luego, en el transcurso de los años, se han ido consumando cosas que se sembraron de manera de... Y evidentemente las han recogido otros. Pero esa es la ley de la vida. No siembran... Cuando usted ve ahora los presupuestos tan espectaculares, el derecho de televisión, toda la pasta que se mueve en el fútbol, y usted en aquella época... Sí. Si empezamos a hablar de temas económicos, entonces me quedo solo. No porque los demás no vayan a saberlo, pero que no estaban en esos momentos en los temas económicos en aquel momento fueron tan difíciles como que mi presupuesto inicial fueron 600 millones de pesetas el primer año. Eso equivale, no sé ahora cómo son... 400. No, 400. Claro, no, 400 millones de euros, no. No, hombre. 4 millones. 4 millones. Le apunta a su hijo de... 4 millones de euros. Hoy se ríe uno, pues 4 millones de euros no compraron ni un futbolista liviano para el centro del campo. Ahora hablaremos de la situación de este Betis,
Pero le quiero preguntar una cosa que Agustín además se acuerda de eso. ¿Es verdad que González de Caldas pudo comprar el estadio Benito Villamarín? Una empresa que tenía. Si consta que no fue. Realmente no es verdad. González de Caldas hizo una oferta por escrito sobre el estadio Benito Villamarín. El González de Caldas, expresidente del Sevilla. José María González de Caldas, amigo mío, se hizo una oferta por el Benito Villamarín y se firmó un documento de venta del estadio Benito Villamarín. Yo vendí en suspenso el estadio Benito Villamarín. Yo vendí el estadio Benito Villamarín en un documento privado condicionado a que la asamblea del Real Betis Balompié aprobara esa venta. O sea que si la asamblea no aprobaba no existía venta. Pero al fin entregaron 300 millones de pesetas de entonces bajo un documento en el que decía que si el Real Betis Balompié a través de sus asambleas era capaz de vender el estadio, ellos tenían la obligación de dejar los 300 millones, ya serían nuestros, y además nos pagarían hasta 5.000 millones más. Esa es la verdad. Estamos hablando muchos años después, 40 años después. Pero esa es la verdad. Esa verdad la sabe mucha gente, ¿eh? Sí, no, lo sé. Yo la sabía de aquella época. Es muy fácil decir después, ha vendido el estadio. ¿Cómo que ha vendido el estadio? No. Lo vais a vender ustedes si creéis que esta operación es buena. Y era una operación entonces fenomenal. Muy buen papel. Porque el tiempo la ha hecho poco rentable porque ha habido otras formas de hacerlo. Es que se arregló el plan de saneamiento, que era una cantidad de 24.000 millones de euros en el fútbol. Eso no serían más que 4. Y estábamos en contacto con el que entonces era ministro de Comercio venezolana, el ministro de Deportes. Estábamos en contacto con Román Pilar, era entonces de la Deportes. Teníamos una reunión todos los días en el Ministerio de Deportes para llegar a un acuerdo final en el que viernes los días de los presupuestos del Estado, el importe de todo lo que debía el fútbol, que eran 24.000 millones de pesetas. Y eso nos lo iba a dar el gobierno nosotros únicamente sobre un porcentaje mínimo de lo que teóricamente nos correspondía a las quinielas, que hasta entonces no nos habían dado ni un duro. Y sobre esa utopía, en el dinero que iba a venir, sobre esa utopía, nos iban a dar 24.000 millones de pesetas. Ojo, nos iban a dar no. ¿Qué nos dieron? O sea que yo ya no los cogí, porque ya los fabricé. Solo heredaron los que vinieron a recoger la siembra de los 4 granitos en el Molbecho. Gerardo, en aquella época los árbitros había el mismo conflicto que ahora, ¿no? El mismo. Pero es verdad que los clubes recibían al árbitro cuando venía, lo llevaban a cenar, lo llevaban a un tablao, había regalos. A mí me tocó, cuando yo llegué, digamos que 2 años antes había habido orgía. Pero a partir de ahí ya empezó a ser aquello bastante más serio. Pero así todo es inevitable. Cuando se juega con las pasiones humanas, es muy difícil que no haya alguien que se escaquee por el lateral. ¿Que en aquella época era más fácil comprar un partido que ahora? ¿O? Bueno, yo no conozco ninguna compra de ningún partido. Sé por referencia que hubo cosas que no me hubieran gustado, pero tampoco me puedo arriesgar a decir tal o cual verdad porque no estoy seguro. ¿Y sabía usted o supo usted o tenía mosqueo que algún futbolista suyo se podría vender en cualquier momento? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto que tenía sospechas. Sospechas que nunca se ha podido confirmar, porque si yo lo hubiera podido confirmar, lo hubiera denunciado. Pero que sí, se hicieron cosas. Hubo gente que ganó dinero con malas artes. Hubo gente, no sé, pues. Pero vamos, eso no quiere decir que el fútbol estuviera podrido. En el instante, determinado y puntual. Hay 2 representantes aquí, Luis Cuerva, hijo. Padre fue gran amigo mío. Eso es. Coincidimos además en momentos muy difíciles. Éramos teóricamente, entre comillas, enemigos, porque él defendía unos colores que a mí nunca me han gustado. Pero éramos muy amigos. Y hemos jugado a Rentor y los dos, de lo cual me enorgullezco. ¿El Betis ha sido maltratado en algún momento? ¿Lo entiende usted que sí? Hubo una vez que estuvo... Toda la gente está en la vida pública, en algún momento se sido injustamente tratado, no maltratados, sino injustamente tratados, todos, no lo hemos entendido. Entonces, de eso no me cuento ahora, supongo yo que eso ya en el futuro hay que pensar en el futuro, no con lo que pasó, ¿qué pasó? Y ahora estamos en una situación que es la peor para venir aquí a comer hoy, la peor, pero yo he defendido siempre. Hay que ser valiente y hay que estar en los momentos difíciles de los que visto yo. Opinión de Rafael Almanza. Y aquí está también Don Sobrino. Don Sobrino. Sobrino de Don Manuel Ruiz de Lopera, que para descanse. Aunque yo no tenía el gusto de conocer. Sabíamos que existíamos, nos
pero no tenía el gusto de conocernos. Nunca habíamos, porque fueron también 2 etapas diferentes, completamente. ¿Qué opinaba don Manuel de...? Siempre había hecho una gestión buenísima, fantástica, y que había cogido al equipo en un momento difícil también, como lo cogió también mi tío, ¿no? Lo cogió difícil, pero lo que hizo, todo lo hizo bien. Yo creo que fue fundamental en una época muy bonita en el Betis, y creó también jugadores muy importantes, que yo no recuerdo nada más porque éramos jóvenes, pero bueno, había importantes jugadores. Hizo cosas Lopera por el Betis, desde el principio, cómo coge el Betis, que hubo un debate, pero fue él que lo cogió. Pues ya había gente con pasta. Era un tío listísimo, inteligentísimo, y supo en el momento oportuno coger el Betis, en el momento oportuno. En unas circunstancias se tuvieron que dar una serie de circunstancias para que él pudiera cogernos. Porque si Galera en aquel momento no se baja y hace lo que hizo, no se hubiera llevado. En aquel momento no me hubiera podido conseguir, porque era fundamentalísima la posición del presidente de actual técnico. Amable, si soy capaz, sin que la gente se aburra, de decirle cómo fue la transformación de la sociedad. En aquel momento, había que suscribir un capital en un club que tenía una de las deudas más grandes de toda la historia del fútbol. Había el Atlético de Madrid, el Betis, el Elche, el Málaga, había unos cuantos que estaban en la crisis total y absoluta. Pero no respondemos a una pregunta cierta si no decimos por qué esto fue así. Esto fue así porque en aquellos momentos en los que todavía no existían las sociedades anónimas, se estaban constituyendo, se acumulaban las deudas que tenían los equipos anteriores, y las deudas se acumulaban sobre todo en el Betis y en el Atlético de Madrid como consecuencia de la transformación en el Mundial de los estadios de fútbol. Ese fue. Y era un marrón para todo el mundo, y Lopera lo conquistó. Pero a lo que yo iba, usted ha sufrido, se fue con Lopera injusto, salió de una forma... Siempre dije, yo fui amigo de Manuel Lopera, y yo siempre dije que jamás criticaría a un presidente del Betis después de yo salir. Y si alguien cree que miento, que me lo demuestre. Jamás critiqué a Lopera, jamás critiqué a Ana Galera, siendo como fue. Otro presidente también me hizo daño porque realmente yo a Galera lo hice presidente una noche en el Peniche. Íbamos a perder y luego a bajar. Y para que no hubiera una sucesión mala en el club con guerra interna, nos sentamos en el Peniche, don Manuel Ruiz, don Hugo Anero, dos vicepresidentes míos. Nos sentamos, esto fue una noche antes, y yo dije, mañana te hago vicepresidente primero, y pasado mañana te invito yo. Y al día siguiente tú eres el presidente del Betis. No ha habido guerra ninguna, pero ojo, mira lo que hay. El campo de fútbol está en estas condiciones. Si esto se hace en la operación de salvación del Betis, se paga la totalidad de la deuda del Betis con el plan de saneamiento. Y tenemos 5.000 millones de pesetas de entonces. Esto fue ahora. 5.000 millones de entonces era una fortuna para hacer un equipo que pudiéramos exportar a otro equipo. Otra historia. Luis, ¿a ti te recuerda alguna cosa en tu casa con tu padre de lo que está contando don Gerardo? Bueno, yo sabía que tenían una magnífica relación, ¿no? Y que quiera que no, pues tenían que jugar cada uno su papel de ser antagónico del otro, ¿no? De representar intereses distintos, ¿no? Pero yo era muy consciente de que teníamos buena relación y que se ha ido transmitiendo conmigo a lo largo de los tiempos, cuando nos hemos visto, tanto su familia como con él, la relación se ha seguido manteniendo, ¿no? Porque era muy buena, ¿no? La relación. Nos vamos a los tiempos actuales y hay que comenzar preguntándole por... ¿le gusta la dirección del Consejo de Administración que preside Ángel Aro, el señor Catalá y compañía? Y yo en todos estos años no he hablado mal de nadie de los que estaban, no voy a hablar ahora, entre otras cosas, porque ahora yo soy accionista también, y vamos, un accionista relativamente más que la mayoría, pero no voy a hablar de yo estoy con ellos en este momento, estoy con ellos en el sentido de que yo estoy con el que está, y estoy con el que está hasta muerte, a conseguir que lo están intentando, el que saldrá bien o saldrá mal, lo están intentando, y a mi juicio, yo con los años ha sido muy bien, por lo tanto, no voy a decir que estoy contento ahora ni no estoy contento, sino que sigan donde están y que saquen adelante su proyecto. Si pasa el tiempo y no pueden sacar su proyecto,
pues seremos los primeros que lloraremos. Bueno, ahora nos metemos en el estado actual de juego del Betis, el derbi, los derbis, vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de Sevilla, de Del Nido y demás. Pero Agustín Martínez, el fenómeno es el mismo. Acudió a ver al juez, imposible que pueda votar Del Nido, junta de por medio, idem de idem, enfrentamiento con los abogados en el Parco. Sigue la otra película, pero sigue viva. Hombre, yo lo primero que, permíteme que antes de nada diga que para mí es un honor estar con 4 personas, empezando por Gerardo, por 4 personas que representan el pasado del fútbol sevillano. Algunos el presente, porque tú todavía estás en activo, pero el apellido Cuervas para el Sevilla es un apellido ilustre, y el apellido Lopera, sin duda, para el beticismo también lo es, y Gerardo Martínez Retameros, todos sabemos, todos los que ya tenemos más de 50 y ya cercanos a los 60, lo que representan el Sevilla. Y Rafael Almansa, pues prácticamente ya era mayor cuando todos ellos eran pequeños. Ya Rafa tuvo la primera novia. Dicho esto, lo que me ha sorprendido un poco es una frase de, como tú dices, don sobrino, de Javier. Me ha sorprendido que no conociera personalmente a Gerardo Martínez Retamero. Y eso dice mucho, porque ya que está hablando Gerardo de historia y del tratamiento que tiene el fútbol con las personas que han formado parte de él, en la época de Lopera prácticamente rompió con toda la historia anterior del Betis. Y que Javier no conozca a Gerardo Martínez Retamero personalmente, hombre, cuanto menos sorprende, chirría un poquito, a pesar del toque de violines que se han pegado aquí, no va a cambiar como era. En fin. También es una maldad haber traído hoy a Gerardo, porque hoy quizás no es el mejor día para don Gerardo. Me está usted evadiendo la situación del Nido. Hay una pregunta para que la gente lo vea. A ver, para todos, que dice, otra vez Del Nido ha ido a pedir que lo dejen votar, otra vez otra junta. ¿Es muy pesado o es que es la obligación de un hombre que es máximo accionista a nivel personal? Y yo me gustaría que mucha gente se pusiera en el papel de él, que por ejemplo que fuera a su restaurante y no lo dejaran de entrar, no dieran de comer. ¿Cuál es la situación del Sevilla con los americanos de fondo, que dicen que no tienen dinero ya? Gerardo, como buen abogado, como abogado clásico, estarás de acuerdo conmigo en que en derecho lo primero que hay que tener es razón, lo segundo saber pedirla y lo tercero que te la den. Claro, lo más importante es que te la den. A José María del Nido le asiste toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque es el máximo accionista, ha firmado un pacto, pero bueno, por los motivos que él considere, quiere romper ese pacto. Y la ley te ampara. Si cuando te casas con tu mujer te puedes separar, si cuando firmas una sociedad la puedes romper, si cuando firmas un alquiler lo puedes incumplir, y tiene que ser el juzgado el que te dé la razón y te separe y rompa el contrato, en su caso es exactamente igual. Y él se encuentra ahora mismo en una circunstancia de absoluto desamparo y, si me apuras, desesperación. Lleva prácticamente desde el año 2018 peleando por romper un acuerdo que probablemente en su día nunca se tuvo que firmar, pero que se firmó. Y por 1000 motivos, y el fundamental, la lentitud de la Administración de Justicia, esto no llega. Se están empeñando en la solicitud de medidas cautelares. Yo creo que jamás le van a dar medidas cautelares. Esto se va a resolver por una resolución judicial de fondo, porque las medidas cautelares es adelantar el resultado final y, por lo tanto, todo lo que hacen es la especie del día de la marmota, repetir y repetir y repetir. ¿Tiene derecho a hacerlo? Y obligación. ¿La gente lo entiende? No. La opinión pública menos aún. Porque la opinión pública, cada vez que se produce una resolución de esta y se la trasladan los periodistas, es como si Del Nido fuera bobo, sus abogados muy malos. Que lo sepa todo el mundo, los abogados de José María Del Nido son excelentes, son unos profesionales de categoría. El problema es que te enfrentas a la Administración de Justicia y a la hora de solicitar determinadas medidas, bueno, pues todavía, por decirlo de alguna manera, no han encontrado la llave que abre esa puerta. En la Junta no va a pasar nada, no pasa nada, porque no puede pasar nada. Lo digo para que quede muy claro y quede grabado. Mientras que haya convocatoria de Junta y se celebre una Junta, José María del Nido no va a ser presidente del Sevilla. José María del Nido no va a tener la imagen de levantar a su hijo de la mesa.
José María del Nido no va a tener la imagen de sacar a Pepe Castro de una sala. Eso no va a ocurrir, porque el día que eso pueda ser así, van a dimitir 5 minutos antes de que los echen. Y eso es algo que no hay ningún tipo de duda. Don Gerardo, ¿usted entiende el fenómeno, lo que está ocurriendo en el Sevilla con el tema accionarial, la guerra entre un padre y un hijo? ¿Quién entiende la guerra entre un padre y un hijo? Yo no, nadie. No entiende nadie. Yo tengo discusiones con mi hijo, no pensamos ni muchísimo menos exactamente igual de todo, pero no somos capaces de dialogar y sobre todo siempre hay una cosa, el respeto que se le debe a un padre, eso no, la verdad no. Que las circunstancias del Sevilla son terriblemente duras. Cuando las vivo, como son personas que además he tenido mucha relación con ellos y que los he apreciado como amigos, pues me cuesta muchísimo ver cómo esto se desenvuelve. Por otra parte está el problema que esto genera dentro del club. Estamos viendo un club que ha sido el club en un momento potentísimo y que va en declive tirado. Y esto es lo que están difícil ahora resolviendo. Yo no puedo aprobar que haya una guerra entre un padre y un hijo, de ninguna manera. Pero lo que no puedo entender tampoco es cómo no han sido capaces de ponerse de acuerdo las personas que tienen la mayor participación económica dentro del club, Los dueños. los dueños. No arreglan esto. Familia Carrión, familia Roberto Alén, grupo de Utrera. Sí, pero ahí lo que pasa es que, Gerardo, ahí lo que se ve es que todo el mundo va a servirse del Sevilla, a ganar. Psicólogos ganando los sueldos del Sevilla, abogados ganando del Sevilla, empleados del Sevilla. Aparentemente se ve desde fuera. Y yo no puedo creer que haya personas que quieren al Sevilla, como sé, me consta que lo quieren, que vayan por el lucro exclusivamente del dinero. Ahí hay otro. Eso de Gerardo si fuera sevillista. Los que están. Que es uno de los puntos que ha sido objeto de discusión. Polémica, porque incluso los ultras del Betis gritaban el otro día que el palco de Sevilla era bético, ¿no? Y son pruebas que son totalmente claras y manifiestas que existen béticos dentro del empleados cualificados percibiendo mucho, béticos mucho y mandando en el club, ¿no? Lo cual da lugar a suspicacias, ¿no? Y a malos rollos. En este caso, Gerardo lo único que está demostrando es que tu bondad no tiene límites, porque en este caso el Sevilla como tal ahora mismo no es más que una sociedad anónima, es la fuente de ingresos de determinadas personas, pero de una forma brutal. Aquí solo se está discutiendo de dinero, aquí nadie está hablando de sevillismo. Tú has dicho antes que si los aficionados y los socios béticos hubieran querido venderle a De Caldas, el club se lo hubieran podido vender. Ahora no hay que preguntarle a los socios sevillistas, solamente hay que preguntarle a 2 o a 3 personas y podrían vender el escudo, las copas de la UEFA, lo podrían vender todo, porque esto ya es una sociedad anónima y ya la gente no decide. Esto es solo dinero. Pero en aquella época, Gerardo, disculpa, en aquella época la afición... El Betis tenía más deuda que el Sevilla en ese momento y por eso el capital social era superior. ¿Cuántos mil? Cuando tu tío coge el equipo. Era la deuda que tenía. Bueno, y Sevilla estaba por el estilo. Un poquito menos. Sevilla no llegaba a 1.000. Sí. Sevilla no llegaba a 1.000. Pero Gerardo, que el fútbol en aquella época, y tú lo sabes, la afición hacía que te tuviese que quedar en tu casa porque te amenazaban, porque te decían en los estadios. Hoy no pasa nada, porque la gente está que no queda el sentimiento que fue al fútbol con mi abuelo, con mi padre, pero ya está. Es completamente distinto. Hoy Bueno, Rafa, no pasa nada, pero hay quien va con guardaespaldas, ¿eh? sí va el presidente y el vicepresidente. ¿Quién va con guardaespaldas? O sea, Que por además algo paga será. el club. Que además paga el Pero club. Luis, tú que eres hijo de presidente, sevillista, miembro, la solución donde está es que no hay solución, es que pasa el tiempo y ahora sí, en el parón, el Sevilla le ha ganado, como vamos a hablar ya de fútbol, le ha ganado a su eterno rival. Y hay un colchón de aire, pero es que el equipo está como está y la cosa sigue empeorando. Bueno, la situación del Sevilla es una situación a nivel económico caótica, donde nos encontramos en una situación económica de quiebra técnica, ¿no? Si no fuera por las distintas argucias contables que determinados contratos que tiene celebrada la entidad le permiten un colchón, pero en número la sociedad está en quiebra técnica. Y eso provoca pues que haya que hacer reestructuraciones financieras, pedir préstamos, situaciones muy comprometidas que tienen al borde del precipicio la actual
consejo de administración, porque a nada que vuelvan a meter al club en pérdida, podemos tener una situación de tener que ampliar el capital. Y eso lo tenemos a la vuelta de las esquinas con los resultados que estamos teniendo en los últimos años. Por eso vender futbolistas, por eso no sustituirlo, por eso tirar con lo que hay. Y la situación a nivel económico es caótica. A nivel de lo que es la entidad, pues ya estamos viendo los resultados y Agustín, que está perfectamente informado de cómo van las causas, lo ha expuesto perfectamente. Yo sí preguntarle a Agustín, que probablemente lo sepa mejor que yo, estas medidas cautelares que estamos pidiendo, se están pidiendo lo que es la aplicación ya de una medida cautelar previa que se hizo sobre la ruptura del acuerdo. Si no, corrígeme, ¿no? Cierto, lo que pasa es que esa O sea, explicación... que actualmente el juzgado, en una medida cautelar de otro pleito, le ha dado la razón a José María y su grupo de que tienen derecho a votar. Sí, pero eso Y es lo que está pidiendo es la es la ejecución de esa medida cautelar. ¿Es correcto? Efectivamente. Bueno, desgraciadamente, aquí en Sevilla hay que hablar del Sevilla sí. Nos gustaría decir qué equipazo, cómo juega, tal y cual, nombres propios, que lo vamos a cerrar, pero es que ese tema está ahí. Y es un tema muy complicado y muy triste, porque en el palco, en el derbi el otro día, pues hubo un choque entre Del Nido, los abogados de Castro y Del Nido, en fin, hubo palabras. Delante del juez, el abogado del Sevilla le dice a Del Nido que cómo puede pretender ser presidente si ha sido un hombre que ha salido de la cárcel y que no tiene crédito. Es que Gerardo, es tremendo. Es que esto te da pena de hablar y que los chavales que lo que quieren es a su ídolo una camiseta y jugar, tengan que escuchar estas cosas. Bueno, ¿qué le pasa al Betis, don Gerardo? Que no puede con el Sevilla. Es vértigo, es... Ahí ha habido, ¿Qué pasa ahí? ahí ha habido algo extracorpóreo esta temporada. Esto no puede ser normal. Esto que no hay actitud, aparentemente, en el momento oportuno de machacar, y resulta que salen acojonados al campo. Desgraciadamente, no sé por qué. Bueno, Yo digo que si los Ortega, Biosca y compañía claro, es que ven la actitud de estos muchachos que van caminando, que no tienen garra, no tienen casta, si eso es en un derbi es como en el hipódromo, levantarle al caballo y tienen que salir ahí como la caballería. Y este Betis le tiene pánico al Sevilla, no saben. al peor Sevilla que se puede enfrentar, que se le escapó vivo el año pasado, Agustín. Enhorabuena, por cierto, don Luis y Agustín, enhorabuena, porque os ha dado un balón de oxígeno. Como esto nos ven en toda España, esto es No, Sevilla, esto no se ve. pero como nos ven en toda España, para que lo entiendan aquellos que a lo mejor creen que somos todos iguales, bueno, pues esto más o menos es... ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid con el Real Madrid? ¿Qué le pasa al Deja, que Barcelona? eso ¿Qué le no pasa al son Levante nuestros- con el Valencia? Lo nuestro. Pues lo mismo, pues exactamente eso, que hay un equipo que es superior mentalmente. Mentalmente. Superiores. Superiores. como Por favor. Sevilla, yo creo que hay mucha prioridad en el Betis. Ahora, Pero si estamos hablando a nivel histórico, No coyuntural, no coyuntural. coyuntural. en actitud, el Sevilla ha ganado 25-0. En actitud, 25-0, no 1-0. Porque es que en este tiempo ganó este minuto, se veía perfectamente que el Betis... Pero García Pimienta no nació en el Fontaná. Es que no controlaba ni... Pero es que García Pimienta no es de Triana, ¿eh? Que es que García Pimienta viene aquí, se pone el escudo y se pone el chándal y ya le cambia todo el aire. Es que es algo que está por encima de todo eso, que es la superioridad. Que yo entiendo que duele. Pero que no pasa nada, una vez que ya uno se acostumbra, ya no pasa nada. Al final, en el peso de los partidos. Hoy viene en la prensa... En términos deportivos. 12, por supuesto, está claro que por términos, pero que esto depende de que la bolita entre o no entre. Es que nunca entra. Es que nunca entra. os voy a decir una cosa. La historia no se hace los 10 últimos años. Perdona. Se hace en Voy a decir muchísimos una años. cosita. Faltan muchos años a que podamos computar todo. Ahora mismo, evidentemente, El salto para Gerardo, ¿cómo va? negativo para nosotros. No, negativo total. Pero eso no quiere decir ni que sea superior ni que sea inferior, sino que la bolita ha entrado menos veces. Si quieres. Sí, pero Gerardo, tiene una cosa. La actitud se mama. Y te voy a decir por qué se mama. Se mama con el entrenador, se mama con la Secretaría Técnica, se mama con la directiva, se mama con muchas cosas. ¿Por qué? Porque le da una inyección de moral para un partido. Y la grada. Y eso lo hace el Sevilla con Caparrós, con Pablo Azaro, que viene en la prensa, que esto, con Del Nido, con la época, escucha, con todo el mundo. Eso le da una inyección y en el Betis sale
Y yo, que parece que van a jugar contra el Leganés. Tú permíteme recordar algo, yo sé que a la historia os molesta recordar en determinados momentos, pero hace un par de años tuvimos la ocasión de ver un Manchester United Betis y un Sevilla Betis. Si alguna vez una grada ha ganado un partido, fue ese día el Sevilla contra el Manchester United. Y jugó 15 días antes el Betis. Es el ejemplo paradigmático de un Betis que estaba mejor que el Sevilla. Circunstancias mejores para el Betis. El Betis llegó a Manchester y se hundió, se diluyó como un azucarillo, y aquí pasó 3/4 de lo mismo. El campo del Sevilla era una auténtica bombonera, un auténtico volcán, y conseguimos eliminar al Manchester United, incluso ganar la séptima. Te voy a recordar, Chelsea, Liverpool. O sea, que a iguales de puntos nos eliminaron. A iguales de puntos jugamos contra Chelsea y el Liverpool. Esto era una actitud. ¿Te acuerdas, Dani? Que era el único delantero que teníamos. Hay entrenadores para los derbis, como lo era Serra, como fue Juande, como lo es Caparrós, que le meten, le inyectan a los jugadores otra historia del derbi. Y hay entrenadores que son Los entrenadores intentan inyectarle a su equipo en actitud, en jugar mejor, todo. Lo que pasa es que hay una serie de entrenadores que ganan más partidos que otra serie de entrenadores que pierden más partidos. Y eso depende no solamente de quién está en la plantilla, depende de mil factores, lo sabemos todos. Que hay partidos que se ganan jugando mucho mejor que otros que se pierden. Al revés, me he dicho al revés, se pierden. ¿Y esto por qué? Porque el fútbol está montado así. Nosotros estamos discutiendo aquí, o razonando aquí, sobre una serie de cosas que no dependen exclusivamente de nuestros factores, sino que dependen de qué ha pasado. Pero Gerardo, vámonos a estos tiempos, a los tiempos y a la hora donde estamos. A ver, durante la época dorada de José María del Nido y después de Pepe Castro, han ganado todas las Europa League, lo han ganado todo. El problema era fletar aviones porque la afición estaba loca. Y el Betis ha estado aquí, el Betis ha estado con la administración, y ahora resulta que el Betis con este nuevo consejo de administración tiene mejor plantilla, o debería de tener, y resulta que el año pasado se le escapa vivo, y este año en la primera se le escapa vivo. ¿Eso cómo se puede entender? Es una anécdota. Porque el Sevilla estaba como estaba, porque el Sevilla en un determinado momento de su historia consigue hacer un equipazo, y el Betis no consigue hacer equipazo, sino que se mete en una ruina, pero una ruina que venía derivada de una situación económica anterior. Y si nos ponemos a estudiar cómo derivan esa situación económica de un equipo a otro, habría muchísimas horas por medir. Y lo cierto es que, al final, lo único que importa es cómo estaba el Sevilla, cuántos partidos ganaba, mucho. Maravilloso, cómo va maravilloso. Se fletaban los aviones por aquí fuera. ¿Pero por qué? Porque ganaba. ¿Pero por qué ganan los equipos? Pero Gerardo, Gerardo, también el Sevilla está en una ruina ahora y sin embargo no gana. Y está en una ruina y no gana. Y estamos nosotros mucho mejor, ¿no? Y que el Sevilla está en una ruina y que el Betis no está en ruina. No voy a meter la economía ahora de cómo están los clubes. Más o menos los dos. Más o menos los dos. Porque pedimos crédito aquí todo el tiempo millones que no hay que pagarlo, hay que pagar las cosas hay que pagarlas. ¿Tú te has planteado por qué siempre juegan la Copa de Europa el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid? Porque todos sabemos que el Atlético de Madrid es uno de los 3 equipos de España. Y el Atlético de Madrid estaba peor que el Betis antes del pronunciamiento. Sí. Sin embargo, el Atlético de Madrid se queda con el equipo. Y hace las cosas bien, Se ha hecho bien porque los resultados son buenos. No porque se hagan bien o se hagan mal, sino porque los resultados son buenos. Porque hubo quien lo hizo bien. Había de todo. Pero los resultados son consecuencia de que las cosas se hacen bien. Cuando en el Sevilla se han hecho las cosas bien, está. Hombre, la suerte es una cosa y hacer el trabajo bien. El Sevilla de José María del Nido Benavente, con sus luces y con sus sombras, creó unas estructuras que gracias a esas estructuras el Sevilla iba como un avión. Y lo que quería decir Javier, o yo entendía que quería decir Javier, es que cuando el Sevilla iba muy bien, ganaba. Cuando el Sevilla va muy mal, no pierde. Y el Sevilla, peor, te vuelve a ganar. Y el Betis, y aquí, y permíteme, la culpa la tiene solamente una persona. Porque sí que hay culpables en toda esta historia. La casualidad te pasa en un partido. Aquí hay una persona que es un magnífico entrenador, que es el vuestro, chileno, y que piensa que los 3 puntos valen lo mismo, estos que los de Osasuna. Y le da el mismo valor. Y le da el mismo valor, no le da valor al partido de Europa, porque como no vamos a hacer nada en Europa, yo no me voy a desgastar en la Liga. Está obteniendo resultados aceptables en Liga, pero no gana un derbi porque no mete el menor interés en ganar el derbi, no mete la menor sangre, no mete el menor veneno,
y no hace nada en Europa porque no le va la A ver, vida en ello. Hemos ganado. No está de acuerdo. Ha tenido Nada más. al Caso metazo. un verdadero deleite porque lo expresas perfectamente, pero te digo que no estoy de acuerdo en absoluto. Porque estamos intentando eludir los antecedentes y todo esto. Y estamos hablando del Sevilla, una etapa que ha tenido maravillosa, ahora mi desgracia, desgraciadamente, con el proyecto de autobús, pero lo ha tenido porque aquí se han hecho cosas antes, se han hecho bien en tanto en cuanto todas las cosas que se han hecho llevan al resultado que da el ganar. Porque ¿cuántos equipos, te hablo de Madrid, un equipo consolidado, totalmente consolidado? Cuando el Atlético de Madrid estaba en las mismas circunstancias que estaba el Betis y el Sevilla, en el año 80, en el año 83. Ya ha llovido mucho de eso. No, Estamos hablando por del favor. el cambio de las estructuras en el Sevilla se produce en el 2005, el cambio de las estructuras del Betis se ha producido hace 5 años, y bueno, o 5 o 6 años, más quizás, y tampoco ves tú que el Betis haya despegado. Aquí se habla de Aro y Catalán como prácticamente dos iluminados de todo esto, y Aro y Catalán están manteniendo las estructuras poquito, y si me apuras, pidiendo dinero por detrás, y al final el Betis de los béticos me da toda la sensación de que va a desaparecer, porque el Betis va a acabar siendo de 4, Bueno, de cuatro no será nunca, porque Bueno, el sentimiento lo podrás seguir teniendo tú, pero las acciones y el valor los van a tener 4. Bueno, pues son los que hemos llevado por el consenso de todo el mundo, claro. sobre todo de la autoridad. Que No, es la no. que nos obligó, lo que nos hizo hacer lo que hicimos en aquella época. Sí. Y que si se hubiera hecho bien, seguramente hubiera dado mejor resultado. Pero una cosa, no nos olvidemos que en la primera división la componen 20 equipos y que los objetivos son distintos en los 20 equipos. Y que cuando estábamos 20 presidentes sentados en una mesa, los intereses de cada uno eran distintos. Pero no porque fueran personales, eran, yo diría que hasta con más fe que se tiene hoy. Estarás de acuerdo conmigo que Aro y Catalán, el objetivo será salir de la mediocridad, porque lo que el Sevilla ha conseguido a través de José María del Nido es salir de la mediocridad. Y Aro y Catalán están haciendo y siguen manteniendo un Betis mediocre. Es verdad, nosotros también nos estamos convirtiendo en mediocres, nos estamos volviendo al fútbol de los 80, al fútbol de los 90, pero Aro y Catalán parecía que iban bueno, que estamos en la recta final. no mucho. No es que quieren hacer un Betis que salga de la mediocridad. Ahora en Catalán se han encontrado con unas estructuras que tenían unos honores, unas deudas, unos compromisos que han tenido... Al final la culpa es de Lovera. Al final la culpa es de Lovera. Toda la vida no va a durar eso, ¿no? No, toda la vida no va a durar que la deuda, ¿eh? Eso de ganar. No, de verdad, no. Pero que las deudas venían y están, y actualmente las hay todavía, ¿eh? Porque te piden créditos de 125. Hacemos una ciudad deportiva que hay que pagarla, y hay que pagar, y eso son deudas. Y si hacemos una monta de capitales, porque hay deuda, porque se debía en ficha, se debía en representantes, se debía en muchas cosas. No va a pedir un aumento de capital, que ahora mismo este señor ha dicho que el señor como si encima tiene que hacer un aumento de capital. Ya mismo. Y el Bueno, eso, ¿por qué? que Porque estamos en la gente recta no final. Que estamos en la recta final. Luis, hoy te agradezco que haya tenido un silencio a estar Creo que escuchando. estando aquí una persona con tanta autoridad y conocimiento y experiencia como Gerardo, yo creo que sobran las palabras de los demás. Pero aprovecha, dicho palabras muy sabias. aprovecha, Luis, en este instante de lo que te has quedado aquí, no te has ido de viaje, de tu Sevilla, el derbi ganado, pero algo más que... Bueno, hay que seguir. La verdad que el derbi deja buenas sensaciones. En la primera que hay otro equipo peor que el Sevilla, que es el Betis. Ya vamos acumulando equipos que vamos metiendo por abajo y que nos pueden salvar de la situación tan caótica que tenemos. Vaya balazo que ha pegado. Vaya pepinazo que ha dado. Yo para mí es una realidad. Vaya Para mí es una pepinazo. realidad. Qué barbaridad. Hemos jugado con equipos que me dan la tranquilidad de que a lo que está jugando la actual directiva, que es a gastar lo menos posible y que haya equipos peores que nosotros para que no descendamos, pues mira, van contribuyendo equipos, ¿no? Después, me gusta que el entrenador siga tomando decisiones y siga acertando en los planteamientos y recomponiendo su planteamiento, adaptándose a lo que tiene. Habla de Pimienta. Hablo de Pimienta. Solo un fallo que cometió el otro día, que fue no cambiar a Nianzú, que estaba claro que lo iban a expulsar, porque ese chaval pues da para lo que da. Pero bueno, pudimos salvar la situación. Y bueno, pues quedarme con el mensaje que lanzó los ultras del Betis, ¿no? Que calvó mucho en nuestra afición, que es que el palco, efectivamente, tenemos intrusos del otro equipo de la ciudad y que evidentemente nos que al duele y nos pica todo. O sea que no hay abogados sevillistas, tienen que contratar los abogados béticos, ¿no?
Bueno, una cosa es contratar profesionales y otra cosa es meterlo dentro de la gestión. Claro, Ese tema es bueno para la semana que viene. Que Agustín es capaz de Ese defender tema- al Betis si se le contrata. Luis, Y otra cosa es que lo metan a gestionar. apunta ese tema Yo que tengo una anécdota de un señor, nos vamos, de un señor que me llamó estando dentro de la dirección del Betis para pedirme a mí que yo le echara una mano con el Betis. Y le dije, pero ¿cómo te voy a echar una mano con el Betis? al ¿Cómo? cuello, tú dijiste al cuello, ¿no? ¿Cómo le voy a echar? Y me citó en el Ritz de Madrid para hablarme de eso. Yo me diría que era una coña. Digo, pero ¿tú cómo me vas a pedir a mí que yo te ayude con el Betis? Al revés, en vez de tirar para arriba, pues abajo. cosa. Javi, la semana que viene hablamos un poquito más de, a ver si dejamos un poquito esto y hablamos de fútbol, pero está complicada la cosa. Don Agustín, ¿algo más? Un placer como siempre. Muy bien. Don Gerardo, Vamos a coger. placer de placeres. Aquí está. No nos quedamos muy cortos El tiempo. Esto es- hay que decir a Pedro que nos dé más tiempo. El alargue, la prórroga. Nos vamos. Esto es Sevillanía. Ya sabe. Sevilla sale Agustín Martínez. Don Gerardo Martínez Retamero. Adiós. ¿Listo? Listo. Vale, la prueba ha salido bien.